me gustó mucho. ¿Sí? Sí. ¡Wow! ¿Por qué te sorprendes? Muy interesante, cuéntame qué te gusta. El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez. Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación. Yo soy Mauricio Vargas. Y yo, Andrea Sánchez. Y hoy vamos a hablar del primer episodio de la leyenda de Vox Machina. Primero siento, mi primera impresión cuando empecé a verlo es, bueno, vamos a agarrar un mundo muy de fantasía, en donde existen seres diferentes a los humanos, otras criaturas, donde todo es un poco un aire medio medieval, mezclado con magia. Y bueno, la verdad, creo que me di cuenta que es algo que no pasa de moda, ¿no? O sea, llevamos mucho tiempo en estas historias, pero realmente es algo que, pues, que sigue siendo interesante. Y entonces me puse a pensar, bueno, porque quizás es porque eso nos permite mezclar diseños de personajes como bien variados, bien dinámicos, características físicas, no solamente del cuerpo, sino como de sus poderes, también es muy dinámico, trae muchas cosas a la historia. Y al principio pensé que era, bueno, sí, solamente algo medieval, fantasioso, y dije, bueno, pues chévere, pero no sé, íbamos ahí normal. Pero luego empezó un tono bien, no sé, para jóvenes adultos, que pues que siento que es muy actual. Como que, como esta juventud que le gusta un montón el juego de rol, que le gusta mucho este tema de fantasía y mundos de magia, pero ya no son tan chiquitos, sino son, no sé, 20 y pico. Sí. Y que pueden recibir unas bromas un poquito más pesadas y que pueden entender cosas un poquito más complejas. Me gustó eso y también creo que hubo mucha investigación con respecto al público joven, adulto en este momento, y se pudo ver reflejado ahí como lo que les da melancolía de la niñez y con lo que les da ansiedad de la adultez, ¿sí? Porque hay un tema sobre somos, o sea, no podemos funcionar en ese sistema, estamos quebrados. No hay mucho más motivación para trabajar que el dinero. No nos importa ya el honor ni nada de esos valores, sino bueno, ya como sobrevivir. Y creo que esa es una de las frustraciones pues, que tiene esa juventud. Y es como me dijeron que podía vivir de lo que amaba, pero ahorita vivir de lo que ama se convirtió en una panadería. Y, ¿sabes? Como que no, como que creo que me gustó porque tiene mucha sintonía con las personas que están empezando a ser adultas en este momento. El episodio que vimos se llama El terror de Tal'Dorei, primera parte. Aquí conocemos al grupo de cazarrecompensas conocidos como Vox Machina, que siempre están a la búsqueda de dinero fácil y cerveza gratis. Este grupo, en medio de una crisis económica, encuentra una oportunidad de recibir una recompensa al enfrentarse al terrible monstruo que acecha el reino, aceptando así la misión suicida que da comienzo a la serie. Este capítulo hace parte de los 2 episodios que se dedican a presentar el trasfondo o backstory del grupo antes de introducir en el episodio 3 el argumento principal de la serie, también conocido como el arco de Briarwood o la campaña de Vox Machina. No lo había visto así, pero súper interesante esa manera de leer el show, es verdad. Yo cuando empezamos a verlo y el primer momento donde tenía este enfrentamiento como de los personajes que son clásicos como estas historias, que está como el guerrero y el mago y de repente los matan como en un par de segundos y luego empiezan a hacer como chistes. Pensé, esto es una adaptación de un material que le interesa a esta plataforma, esto es de Prime, tratando de llegarle al éxito que ha tenido cosas como Marvel con el humor. Una cosa así, algo así lo vi al principio. Pero a medida que avanzó y digamos tenía chistes más subidos de tono o tenía escenas un poco más violentas, un poco más sexuales, dije, listo, esto tiene un tono un poco más maduro, por así decirlo, pero al mismo tiempo me sorprendió y me gustó la primera vez que se enfrentan al dragón y pierden, que también es un tono más arriba en cuanto a las angustias y en cuanto a no sé cómo decirlo, como cuanto a los problemas, porque una de las cosas que siempre me cuesta un poco de estas historias es que no hay como un peligro real, no hay como un miedo real a nos vamos a morir, esto nos puede matar, esto siempre es como que se puede, somos invencibles y somos muy duros, pero una escena que me gustó mucho aquí es cuando se va el dragón y de repente salen de como ese caparazón que creó esta chica que puede manejar las plantas y ella está realmente traumatizada de que pudieron haber muerto. Eso es una cosa que rara vez he visto en una historia así como de criaturas o de luchas o de aventuras, y es, en serio tenemos mucho miedo de que nos podemos morir y que en serio esto nos puede matar y aquí se puede acabar. O sea, y
Y creo que una de las cosas que pasó después cuando volvieron al pueblo y vieron a todos muertos, y fue como ese shift de más allá del dinero, es que hay gente que se está muriendo de verdad, y verlo así, ver que por muchos poderes que tengan, se acaba, y la chica que podía curar a todos, no pudo curar a la persona que se estaba muriendo en el pueblo. Y me gustó también la escena cuando después de eso cogen la moneda y dice, seguro vamos a morir, sí, pero vamos a morir gloriosamente. Y me gustó porque es como la única razón o la única manera de enfrentar el hecho de que seguramente se van a morir, y eso me gustó bastante. Y me pareció que ahí pude ver que el tono más maduro y más como un poco más arriba no es solo los chistes, sino solo la sexualidad, sino también los miedos de esto es verdad, y no estoy contando una historia de fantasía donde simplemente todo puede salir bien y aventuras y peleas, sino hay miedo, hay traumas, y una de las chicas más poderosas incluso tiene mucho miedo todo el tiempo. Eso me gustó. Toda sesión de un juego de calabozos y dragones cuenta por un lado con el guión del maestro del juego y por el otro con la improvisación de los jugadores. Vox Machina es lo que queda después de destilar todo el caos del juego en historia pura. La serie no utiliza un grupo de héroes moralmente superiores al espectador, sino que logra mostrar un grupo de personajes que, aunque no quieren desamparar al prójimo, ayudar a la gente no es su preocupación principal. Los héroes del show tienen momentos de comedia, pero sin trivializar las tragedias que viven. En cambio, estos acontecimientos quedan en los personajes y cambian sus puntos de vista sobre el mundo que habitan. Parte del efecto de esta humanidad en el show es que las decisiones de cada personaje son tomadas por un actor que está respondiendo en el momento del juego de manera emocional a lo que está pasando, y las muertes o desastres siguen siendo parte de la historia. Sí, creo que es como la mezcla, como el enlace, un enlace muy bien logrado entre lo que ya hemos visto, o sea, el cliché del cliché, con lo más actual que hay. Sí. ¿No? Es como que se logró muy bien eso, porque este grupo también tiene como los prototipos de personajes que siempre vemos en este tipo de shows medievales o como con poderes y magia. El que es grandote y medio que no sabe hablar, sí, como el que hace chistes sexuales, el que sí, como que tiene unos cánones ahí súper marcados. El rey con el consejero que se ve que es re malo. Sí. Como que son unas cosas muy, muy ya canónicas que uno ha visto en muchos shows, pero la forma de interactuar, los diálogos y cómo se enfrentan a los problemas, sí siento que es muy actual y nos deja ver pues un poco la época que está pasando ahorita, y es esa incertidumbre de la juventud, ¿no? Como de que, bueno, aunque de pronto yo creo que todas las épocas han tenido un poco de incertidumbre, pero bueno, no hay que negar que estamos en una época también muy particular. Calabozos y Dragones es un juego de rol de fantasía de 1974. Se le reconoce como el pionero de los juegos de rol modernos y por lo tanto de toda la industria de juegos de rol que conocemos. A este juego se le atribuyen muchos de los cánones del género de juegos, como los dados de varias caras, la acción orientada por un director, las hojas de personaje y el desarrollo de los mismos. El juego fue adaptado a una serie animada por primera vez en 1983, con el mismo nombre, Calabozos y Dragones, y desde ahí se ha adaptado a 4 películas, así como a numerosos libros y videojuegos. Su adaptación le abrió las puertas a otros juegos de mesa como Battletech, que recibió su serie animada en los 90s, y actualmente hay 2 adaptaciones similares muy esperadas: Warhammer 40.000 por Amazon Studios y Magic: The Gathering por Netflix. Además, varios shows han sido influenciados por los escenarios de fantasía y los temas de aventura de Calabozos y Dragones, como She-Ra y las Princesas del Poder, Troll Hunters y Hora de Aventura. Otros proyectos animados que tienen una fuerte integración entre su material animado y su distribución de juegos físicos son Yu-Gi-Oh! Y Beyblade. ¿Qué te pareció a ti el grupo? O sea, este grupo de personajes. Pues a ver, voy a intentar ir hablando mientras lo pienso, porque siento que hay mucha fuerza en lo que dices de que es un grupo conocido. Está el que cura, el que lucha, el que negocia, el del show, como que es el del... Como un pequeño tiple. Sí. Y están como esas personalidades que uno ha visto en otros juegos de rol, digamos, por así decirlo, en otras historias de rol. Y me gustaría pensar que hay más variedad que eso. Es decir, de golpe en este momento hay unos que son hermanos y otros que son mayores o menores y otros que tienen intereses diferentes. Pero creo que estoy tratando de encontrar cuál es realmente la fortaleza de no cambiarlo todo, sino
usar personajes conocidos, lo que dices, para colocarlos en situaciones que tal vez puedan leerse de formas nuevas o más frescas. Creo que la fortaleza podría ser que en serio no son personajes que nos cuesten tanto conocer, sino que realmente cuando nos presentan el show ya los conocemos, ya sentimos lo que tú dices, este es el fuerte, esta es la que cura, este es el que hace los chistes, ¿sabes? Y ya entramos a decir listo, de una forma muy rápida, incluso como en una secuencia de como de nada, 2 minutos o 3 minutos en el bar ya decimos listo, ya conocemos al equipo, ahora vamos a ver qué les pasa. Tal vez eso, por muy poco fresco que sea, sí es muy efectivo porque uno puede saltar a la historia de una vez y a la situación de una vez sin tener que complicarse leyendo los personajes o presentándolos nuevamente. A mí el grupo me pareció, aparte de eso, que en el piloto sí los presentaron muy bien, porque a pesar que sean conocidos, creo que sí le dieron suficiente espacio a cada uno. O sea, no sentí que ninguno hubiera estado opacado o ninguno fuera más protagónico que otro. Siento que todos como grupo tuvieron suficiente espacio, primero en cámara, o sea, como de verlos y ver hacer lo que hacen y entender cuál es su habilidad o cuál es su posición frente a la dificultad que tienen. Pero al mismo tiempo, siento que todos pudieron mostrar lo que les importa de ser parte de ese grupo y lo que les importa, y pudimos entender fácilmente por qué están haciendo eso o por qué van a cambiar de opinión al final del episodio de hacerlo diferente. Y pues repito, lo que más me gustó es por ejemplo, verlos asustados. Eso creo que es lo que más voy a agradecer de este episodio. Sí, por eso creo que también es tan poderosa el intro, la primera parte del episodio, que se ven como unos superhéroes súper poderosos y los matan al instante. Sí. Y es como, bueno, aquí ya... Y de hecho los matan tan rápido, es chistoso la forma en que los matan, ¿no? Como que se ven súper poderosos y de repente es en 10 segundos que todos están muertos Y definitivamente muertos, porque una cosa que también pasa en estos shows es como que se sugiere la muerte, pero aquí son decapitados y quemados y en cámara y uno ve que están muertos. Y creo que eso también es muy actual, como ahorita hay una sensación de que no existe el Salvador. Sí. Ya nos defraudaron muchísimos mesías. Nos han defraudado mucho y yo creo que hay una juventud en donde ya dice no hay que creer en alguien que parece súper poderoso, Sí. sino hay que ver qué podemos hacer nosotros, ¿no? Exacto, que va a llegar, sino pues estamos aquí y qué podemos hacer aquí. Sí. En el 2012, Matthew Mercer creó el mundo ficticio de Exandria para jugar su propia campaña de Calabozos y Dragones. Y en marzo del 2015 lanzó una serie web llamada Critical Role, donde se juntaba con un grupo de actores de voz profesionales para jugarlo en vivo. Este show de imagen real actualmente va por su tercera campaña y ha tenido diferentes productos derivados de la licencia original. Debido al éxito que ya tenía Critical Role, en el 2019 decidieron crear una campaña de Kickstarter para recaudar $750,000 y producir un especial animado. Después de unos días recaudaron más de $11 millones y este gran éxito transformó el propósito inicial de hacer un especial animado a una serie animada de 10 episodios. De esta manera, convirtiéndose en el proyecto más financiado en la categoría de cine y televisión de Kickstarter. Ante la atención que trajo el proyecto, Amazon se sumó a financiar 14 episodios más para completar la primera temporada y encargar directamente una segunda. La serie animada está basada en solamente la primera campaña de Critical Role, que contaba con 115 episodios de 3 a 6 horas de duración cada uno. De esta primera campaña también se desprende una serie de cómics, una novela que funciona de precuela para los gemelos Kid y Kin y un libro guía para acompañar la aventura. Para poder contar la historia, el equipo original de Critical Role se sentó con todo el material grabado y documentado para buscar las partes más esenciales de la historia. Y eventualmente se lo entregó a un grupo de guionistas para que lo moldearan en una historia sólida y entretenida. Esta mesa de guionistas comparten créditos en series como Westworld, La Liga de la Justicia en Acción y Batwoman. Brandon Ullman llegaría después como el showrunner del proyecto, con su experiencia como productor en Las Tortugas Ninja y Star Wars Resistance. Algunos personajes te recordó, es que hablando de que esos personajes ya son tan conocidos, algunos personajes te recordó a otro personaje que te condicionó de cómo lo estabas viendo. Por ejemplo, a mí el personaje que canta me recordó a Tyrion. Ay, sí, es verdad, es súper Tyrion. Porque apenas lo conocemos igual que conocimos a Tyrion en el episodio de Game of Thrones. Que está cogiéndose a alguien, sí. No, yo creo que obviamente cogieron esa referencia porque pues obviamente van a necesitar que como una garantía de que esto se va a vender y pues que se vendió más que Game of Thrones, o sea... Yo creo que obviamente hay una referencia grande. Y pues por alguna razón leerlo así me hizo disfrutarlo mucho porque
en el momento que pude ver, o sea, o pude más o menos relacionar a este personaje con ese, voy a decir qué tipo, ese espacio que ocupaba ese personaje en una historia como la de Game of Thrones, pero acá, y verlo cantar y luego verlo medio rapear y luego... Sí. Eso fue muy, muy sorprendente, ¿no? Como que nos sorprendió y nos hizo reír mucho. En Harmon Quest había una escena muy parecida a la de cuando él está con la... No sé qué especie es de... Pero que está en la cama con alguien y que se ve la luz así entrando. Sí. En Harmon Quest hay una así, pero son 2 hombres. Ah, sí. ¿Te acuerdas de eso? Yo también pensé en Harmon Quest porque había un personaje que tenía un poder de convencimiento con con la guitarrita. Sí, con vamos a decirle un tiple, seguramente está mal dicho, pero... Entonces, como somos colombianos. Exactamente, es un tiple y es lo que es. Pero sí tenía un poder de lograr manipular con un tiple. Y aquí también está como ese poder que tiene y es como su magia con su instrumento. Entonces también seguramente hay muchos personajes que tienen poderes mágicos con instrumentos en este tipo de historias, pero mi primera referencia fue en Harmon Quest. Las historias y viajes de fantasía han permitido adaptaciones populares como Juego de Tronos, The Witcher, His Dark Materials y El Señor de los Anillos. El proceso de adaptar todas estas historias llenas de detalle y backstory a un formato de televisión es un ejercicio intenso de edición donde personajes queridos desaparecen o se fusionan, cronologías completas se transforman en arcos más fáciles de seguir y algunas subtramas son eliminadas completamente. La campaña de Critical Role en la que se basó la serie animada contaba con 400 horas de historia que necesitaban ser comprimidas en 6. Pero en esa edición resultó una adaptación que permite que cualquier persona que no conozca el material original no note lo que hace falta. La serie animada de Vox Machina ha sido comparada con el trabajo hecho en La sangre de Zeus, ambos del universo Revelación y Castlevania. A mí me llamó mucho la atención el tema. Bueno, no sé si es el tema, pero el mecanismo. El mecanismo voy a decir que es una historia ambientada en una época medieval, como que intenta traer ideas frescas. Porque una cosa que me interesa mucho últimamente es el énfasis o la búsqueda de estos servicios de streaming ¿cómo decirlo? Como a abarcar universos muy ricos o muy conocidos. Pues Marvel, como lo hizo, creo que fue un referente para todos y de repente pues Paramount quiere extender ese universo de Star Trek un montón y pues han hecho muy evidente que Prime quiere extender mucho el universo del Señor de los Anillos y por alguna razón eso también me hizo leer esta producción que es de Prime como una manera de extender ese interés o de empezar, porque es una cosa que ha hecho muy bien Marvel, como vamos a contar esta historia de superhéroes, pero vamos a agregarle contenido animado y documental y detrás de cámaras y spin-offs y bueno, un montón. Vamos a extender este universo lo más que podamos y de repente aquí en Prime hay varios shows o una gran expectativa por la serie del Señor de los Anillos que yo relacioné con esto. Por alguna razón me hace pensar que es un esfuerzo de ellos de ir como cultivando ese público y que ese público no es tan joven como lo que tú acabas de decir al principio. O sea, vamos a usar chistes o comentarios bien pasados de tono y yo creo que mucha la gente que va a ver la serie del Señor de los Anillos es gente bastante mayor. O sea, no creo que alguien tan joven que no haya conocido las películas o los libros esté tan emocionado de ver esa serie como las personas que podrían tener el tono o la madurez de ver esta serie en particular, Vox Machina. Bueno, estos ya no serían 20, sino ya casi 30. Sí. La televisión fue la plataforma principal de distribución para contenido audiovisual por más de 60 años. Y según Baimon, algo que tiene la televisión tradicional sobre el streaming es el azar. La posibilidad de encontrar algo que sería imposible conocer si no fuera por la casualidad pura. En un paper de 2016, Netflix reveló que sus usuarios gastan por mucho 90 segundos buscando contenido antes de rendirse y no ver nada. En ese tiempo verán aproximadamente 20 títulos y en detalle solo 3. Si suponemos que este tiempo puede dividirse en la búsqueda por diferentes plataformas, las listas de reproducción y el contenido sugerido se vuelven cada vez más importantes. Las plataformas de streaming usan el análisis de los datos de sus suscriptores para promocionar cierto contenido que pueda tener relevancia para el consumidor, el momento o la región. Resaltan también contenido original sobre contenido licenciado, pues el contenido exclusivo puede ayudar a atraer y retener suscriptores. Para esto usan la calificación personalizada, los rankings, los títulos similares y la agrupación de géneros tradicionales, además de crear perfiles de usuarios similares y crear microgéneros. Aún así, el algoritmo de sugerencias se basa en 3 elementos muy frágiles: adivinar el futuro, que siempre es incierto, acertar el gusto de las personas, que siempre está cambiando, y confiar en la descripción que hacen los usuarios de sus propios gustos, que nunca es acertada.
Lo que tú dices de las angustias que hay por el mundo laboral moderno de las deudas es una 30, 35, no sé. Sí, yo creo que desde los que están ahorita empezando, Sí, saliendo de la universidad, está la gente, es que ya vamos mucho tiempo en esto, ¿no? sí. En que poco a poco van cambiando leyes que nos perjudican como trabajadores, en que poco a poco hay menos estabilidad, todo está cambiando muy rápido. Y creo que el internet también trajo otra clase de ritmos. Sí. Entonces, sí, yo creo que es ya casi dos generaciones, 3 generaciones, Sí. que estamos en este, pues en este cambio, en esta transición. Sí. Y que tienen, y que además no sé, yo no sé si tanto los que están ahorita bien jóvenes, porque son muy jóvenes, pero los de 30 y pico, los millennials, sí tienen mucha melancolía. Sí. Uno ve mucho en redes y en memes con respecto a la melancolía que hay en esa generación. Sí. Y creo que esta serie apela mucho a eso. Sí. Ay, cuando éramos niños y veíamos los cuentos de los hermanos Grimm. O jugábamos tal cosa. Sí, Y ahora esos sí. personajes que están inmersos en esos juegos tienen que enfrentarse a nuestras mismas angustias, pues. Aunque inicialmente la animación era un medio para adultos, rápidamente se convirtió en un medio más infantil que llenó los recuerdos de muchos niños que crecieron a desarrollar contenido. Estos creadores reviven constantemente sus influencias en sus proyectos y aprovechan el efecto positivo que genera la nostalgia para emocionar a su audiencia. Aunque la nostalgia es muy personal, esta tendencia por revivir algo conocido se basa en 2 factores claves. La posibilidad que trajeron las redes sociales de revisar constantemente todos los momentos registrados en el pasado y la abundancia de contenido nuevo con el que es poco probable generar lealtad, ante lo que muchos usuarios prefieren revivir las historias que ya conocen. La muestra más clara de nostalgia es el reboot, el remake o el revival, del que ya hemos hablado en nuestro glosario de animación. Técnicamente hay algo que te haya gustado, te haya sacado un poco de la historia, o la animación o el arte, de alguna manera. El dragón 3D fue muy raro. Como que sí creo que hicieron un buen trabajo para que tuviera algo como el mismo tono que lo demás, que los Sí. fondos y los personajes 2D, pero sí, no sé si de pronto es porque conozco ya la técnica y que como que me saltó mucho. No sé, un espectador que no haga animación si le parece normal o le gusta, pero a mí me sacó hasta que se viera tan 3D el dragón. Igual me imagino que en términos de producción debe ser mucho más efectivo hacer todas las tomas con un personaje 3D que dibujándolo cuadro a cuadro. Entonces sí eso. Pero en general, no sé, todos los fondos y como el manejo de la luz en los personajes me gustó bastante. Me pareció muy chévere los efectos, toda la composición y efectos me parecieron muy, muy, muy buenos. Sí, creo que la composición es muy buena y el manejo de la iluminación, sí. A mí me sacó un poco la animación de los personajes. Creo que igual es una cosa ya muy común en shows pues, como el que vimos de Invencible o en Castlevania o en todas las películas que ha hecho DC, que es como estas animaciones muy monótonas, por así decirlo, como que todos los personajes se mueven igual e intentan llegar a una pose muy característica, pero de la misma manera todos los personajes. Eso no sé si me molesta en este punto, porque creo que en un punto sentía que era muy genérico, pero ahorita creo que es que le da espacio a realmente colocar esfuerzos de producción en la iluminación o en los escenarios, y creo que eso pues realmente es un buen balance. O sea, no creo que nadie se dé cuenta de, hey, esta animación no es tan característica de cada personaje, mientras que si estamos viendo el panorama completo y lo que tú dices, los efectos, los escenarios, de golpe se nos ayuda a entrar un poco más en la historia que una animación súper característica por personaje. Pero sí, a mí es una cosa como que me hace falta. El dragón 3D tal vez sí me sacó bastante, pero al mismo tiempo creo que de alguna forma como que sorprende a las personas que no hagan animación. Era como ver un dragón en Game of Thrones, ¿sabes? Como que no sabía que eso pues no estaba ahí, pero pues era increíble verlo, ver el detalle que tenía, y supongo que aquí también. Y de alguna manera, por alguna razón, viendo el capítulo me daba una tranquilidad, por así decirlo, de que realmente la técnica no es tan complicada aquí. Realmente siento que antes se colocaba mucho esfuerzo en una sola parte, como es solo en la animación o solo en el arte. Y siento que aquí hay un balance muy, pues como yo lo puedo entender, un balance muy armónico en producción en la animación hay un esfuerzo suficiente, pero no es completo, porque después llega la iluminación y después llega la composición y después llegan los efectos, y entre todos construyen una cosa bastante sólida. Y por alguna razón me hacía sentir como esto no es tan imposible de hacer. Si una persona quiere empezar, pues, o sea, como, y no tiene tampoco mucho flujo de producción, siento que estas producciones son un poco más
estructuradas y un poco más accesibles que pues el talento único, ¿no? Que eso es una cosa que siempre, por lo menos a mí me ha costado en cuanto a hacer animación, que es bastante de trabajo en equipo. Sí, esto es como, como el logro de un buen equipo. Sí, exacto. Donde nadie se quiere lucir un montón, sino es bueno, vamos a ver cómo sacamos adelante esto entre todos. Sí. Por alguna razón, este show me llevó a eso, me llevó de esa extrañeza o esa incomodidad de esa animación a una tranquilidad de ver que es un equipo en serio construyendo el look del show. Bueno, y va muy en sintonía con lo que están hablando en el contenido del episodio. Sí, quiero pensar que sí, tienes... que es una cosa que a mí personalmente me interesa, pero sé que es ya hilar muy bien y es como que la producción responda un poco al tema. Uh-huh. Y pues me alegra ver eso. Obviamente no sabemos si lo pensaron, pero a mí sí me alegra que la técnica responda un poco al tema. La serie fue animada por Titmouse con servicios adicionales de Production Rev en Corea del Sur. Y el diseño de personajes estuvo liderado por Phil Barauza, quien ha trabajado como diseñador líder en varios proyectos de DC Comics. Durante la campaña de Kickstarter, Amazon Studios compró los derechos de distribución de la serie y al hacerlo no cambió el tono del show orientado para adultos, pero sí pospuso su lanzamiento por 2 años debido a la pandemia del 2020. A partir del éxito de Critical Role como serie web, su equipo de producción se consolidó como una casa de producción que dirigió el desarrollo y la producción de la serie animada, además de supervisar la continua distribución de sus licencias en Twitch y YouTube. Bueno, ¿qué no te gustó del show o del primer episodio? De golpe no me gustaron algunos chistes que son medio comunes, de pronto, no porque no sean efectivos, por ejemplo, cuando los matan al principio al otro grupo, que de repente hay alguien que dice como, what the fuck, una cosa así, como que eso me sacó como... no porque no sea efectivo, sino siento porque le quita relevancia o temporalidad, no sé cómo decirlo, como que lo hace muy inmediato. Y hay ideas que yo digo, una persona que vea esto en 20 años seguramente va a encontrar cosas valiosas. Pero un chiste como eso se me parece muy, muy del momento y algo así me sacó. Incluso me pasó con los chistes más sexuales, que digo, esto no va a pasar de moda. Esto seguramente va a tener de golpe se vuelva políticamente incorrecto en, no sé, unos 10 o 15 años, pero no se siente tan inmediato como las expresiones, por así decirlo, las expresiones del lenguaje. De resto, no sé, creo que es un producto muy sólido. Bueno, no voy a decir producto, creo que es una historia muy sólida y hasta de golpe dan ganas de seguirla viendo, ¿no? Sí, a mí me parece que lo podría seguir viendo, me gusta. La leyenda de Vox Machina es una serie animada de fantasía para adultos producida por Metapigeon, Titmouse y Amazon Studios para su plataforma de Prime Video. La serie se estrenó en el 2022 y está basada en la primera campaña de Critical Role, una serie web donde varios actores de voz se unen para jugar Calabozos y Dragones. La historia tiene lugar en un mundo ficticio llamado Exandria, donde recorremos el continente de Tal Dorei con los 7 miembros del equipo Vox Machina, un grupo de mercenarios que recibe la tarea de enfrentar el mal que está destruyendo el reino, pero que pronto se ve sobrepasado por la maldad y el terror de esta amenaza. Viendo solo el primer episodio, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo qué ideas te brindan los personajes o las situaciones? Yo creo que tienen que pasar por un camino de aprendizaje, o sea, porque lo que muestran en el primer episodio es que son un equipo borracho, lleno de mañas, indisciplinado, no sé cómo decirlo, sin costumbres, sino van buscando pues el día a día. Y creo que para un reto tan grande como matar a ese gran dragón van a necesitar seguramente van a haber episodios de enseñanza y entrenamiento profundo, donde se van a ver derrotados, pero van a encontrar pequeñas victorias que les va a hacer recuperar la esperanza. Se van a encontrar también con situaciones en las que quieren enfrentar al que saben que es malo, que está en la corte del rey, y que seguramente no va a ser tan sencillo. No sé qué más me va a encontrar, quizás con obviamente mucho más escenas de mucha violencia, seguramente, no sé, sospecho, no sé si se van a ir hasta allá o no, pero que de pronto podrían hacer esto de matar personajes que uno quiere mucho, como en Game of Thrones. Eso de pronto podría suceder porque
porque sí veo como esas ganas de romper con lo que ya se conoce como este tipo de series animadas de superhéroes. Entonces quizás vamos a ver muertes de personajes que queremos. Sí, eso es mi sospecha. Sí, yo estaba pensando bastante en ese descubrimiento que hacen del infiltrado en la corte. Y digo, eso siempre me ha llamado la atención, como ese tipo de historias que haya un factor más político, por así decirlo. Como que haya un conflicto de intereses ahí, o como haya un plan un poco más ambiguo de lo que serían los personajes buenos y personajes malos, y me gustaría ver qué pasa con eso. Realmente me gustaría ver cómo tratan de sobrellevar un problema que no solo dependerá de su fuerza física, sino pues de la estrategia y la voluntad de saber cómo operan en un mundo pues con reyes, con consejos, con sacerdotes, con lo que sea, y saber cómo enfrentan eso, porque obviamente va a requerir mucho más que la habilidad física. Y pues claro, ver que ellos cómo cambian como grupo también me parecería interesante ver, sobre todo porque siento que solo los hermanos pudieron como mostrar un poco por qué les importa tan profundamente este reto, pues porque el dragón mató a la mamá. Y bueno, creo que los demás personajes seguramente poco a poco van a ir mostrando como un poco más de carácter o un poco más de motivación alrededor de los temas que van a ir surgiendo, de por qué están ahí en ese grupo, y eso me gustaría verlo también. En su lanzamiento en el 2022, la serie fue el show animado más visto en el primer cuarto del año en los servicios de streaming. Para muchos, la serie logra hacer accesible el mundo de Calabozos y Dragones a una audiencia más amplia, condensa una gran aventura de forma eficiente en pocas horas y mantiene el humor y la aventura. El tono de la serie lleva la violencia a la acción y la fantasía, aunque tiene un ambiente similar al Señor de los Anillos y un humor que recuerda a Deadpool. La serie aleja la historia de lo fantástico y lo lleva a lo violento, una fórmula que ha funcionado en series como Invencible, de la que ya hemos hablado en el primer episodio. Me sorprendió mucho que te haya gustado y me alegra bastante. ¿Por qué? No sé, es como que este ejercicio lo estamos haciendo. Y ya ahorita que hablas de la nostalgia, sí. Este ejercicio de ver primeros episodios, también ha sacado mucha nostalgia en nosotros. Sí. Porque también hemos dicho, no, queremos ver el primer episodio de la serie que vimos cuando éramos niños. Y nosotros hemos también tenido ese momento de nos gusta mucho lo viejo, no sé si nos gusta mucho lo nuevo, y nos ha gustado encontrar series muy nuevas que nos gusten, pero no porque sean malas series, sino porque hay un compromiso emocional que ya tenemos con las series que nos criaron, y siento que uno está tratando de leerlo con valores diferentes o con expectativas diferentes, pero también ver cosas de esa época nos ha desilusionado. Exacto. Y tal vez sobre investigar algo antes de verlo nos condiciona a verlo, a pensar, no, es que esto es una genialidad y tiene que gustarnos, o no lo es y tenemos que odiarlo, pero realmente este es uno de los ejercicios que yo creo que más queremos hacer, y es exponernos desnudamente a ver algo que no sabemos qué es, pues ni hemos investigado, ni tenemos ninguna referencia, y ver cómo funciona solo, como piloto solo cómo funciona, y me emociona mucho que hayamos encontrado algo que realmente sin ningún tipo de conocimiento previo nos haya emocionado de esta manera. Parece que es muy bonito. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Y acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.